Ferrari no lo hizo tan mal en las prácticas libres en Jeddah. De hecho, convenció a Charles Leclerc, quien terminó cuarto en la segunda sesión de prácticas libres, 13º Hamilton, que en cambio tuvo más dificultades, pero hay una razón técnica y vimos un Ferrari que trajo actualizaciones a la parte trasera, a la ala de frijol que veremos en el transcurso del video. También debemos hablar sobre el rendimiento de McLaren, que fueron muy rápidos, fueron muy fuertes, y también debemos hablar sobre sus actualizaciones, porque también trajeron algo nuevo. Debemos hablar de Verstappen, también debemos hablar del accidente que Tsunoda tuvo en la segunda sesión de prácticas libres que luego causó la bandera roja. ¿Y por qué Tsunoda tuvo ese accidente? ¿Cuáles son los problemas actuales de Red Bull y también de Mercedes? Que no fue tan bien como muchos esperaban antes de estas pruebas libres en Jeddah. Dicho esto, comencemos de inmediato. Primero les recuerdo que dejen un like, se suscriban, activen las notificaciones para no perderse ningún video que hay aquí en el canal. Analizaremos los momentos destacados de las pruebas libres y luego veremos también la telemetría. Analizando los tiempos. Dicho esto, quiero hacer primero una breve reflexión sobre Ferrari porque hemos dicho que no fue tan malo. En mi opinión, Ferrari se ha demostrado como la segunda fuerza actualmente en Jeddah. También lo hemos visto en las pruebas libres 1. Leclerc tercero y Hamilton octavo. Hamilton tiene más dificultades que Leclerc en este circuito. Y muchos se preguntan por qué. Bueno, hay un problema de inestabilidad en la parte trasera. De hecho, hemos visto un Ferrari que ha traído una ala trasera más ligera, en el sentido de que no es una nueva ala trasera, pero han modificado la actual para hacerla más ligera. Y también ha traído una nueva ala de viga diferente para tratar de maximizar la eficiencia aerodinámica del rojo a expensas, obviamente, de la carga aerodinámica, pero sobre todo a expensas del equilibrio entre la parte delantera y trasera. Hamilton mismo lo admitió en las entrevistas previas a las prácticas libres, demostrando que ya era consciente de esto. Viendo también las carreras pasadas, donde decía que Leclerc se ha acostumbrado mejor a un manejo sobrevirante, con un frente apuntado y que tal vez tiene un trasero muy inestable, que no tiene agarre, casi, mientras que Hamilton también prefiere un manejo sobrevirante, pero necesita tener un poco más de agarre en la parte trasera, algo que no tiene especialmente aquí en Jeddah con las actualizaciones de Ferrari raras, y esto le provoca un manejo un poco más al límite. Le cuesta más esfuerzo ir rápido en las curvas rápidas, tener ese coraje que no le falta a Hamilton, pero no logra sentir esa sensación en la parte trasera que no le permite empujar más allá. Y esta es la principal diferencia entre Leclerc y Hamilton en este momento. Lo hemos visto en las diferentes pistas al inicio de la temporada, donde Leclerc iba claramente más rápido que Hamilton en las curvas rápidas, y se ha visto aún más. Aquí en Jeddah esta diferencia porque Hamilton necesita sentir la parte trasera más estable en comparación con Leclerc, y esto lo hemos visto no solo este año en Ferrari con Hamilton, sino también en los años anteriores. Hemos visto con los coches de efecto suelo a un Hamilton que tenía dificultades para acostumbrarse y adaptarse a Jeddah como pista, precisamente porque él necesita sentir la parte trasera más cargada en comparación con los demás, y Jeddah es notoriamente una pista donde se necesita tener un coche más ligero en la parte trasera, más eficiente, donde cuenta mucho tener un frente puntiagudo para ser precisos en la inserción en las diversas curvas rápidas. Si tienen curvas que se enfrentan a más de 200 km/h, algo realmente loco, y con las paredes pegadas, por lo que se requiere mucha precisión en la conducción, mucho valor, y puedes arriesgarte a perder la parte trasera, pero debes tratar de manejarlo de alguna manera. Y Hamilton está teniendo dificultades con esto. Así que vamos a ver qué ha traído efectivamente de nuevo Ferrari y qué ha traído McLaren para ver las diferencias entre los dos. Entonces, estos son las actualizaciones de Ferrari, las novedades que ha traído, digamos, este fin de semana. Entonces, hemos visto un ala trasera con la reducción del arrastre del ala trasera. Entonces, han acortado la cuerda del flap trasero y por lo tanto reducido las dimensiones del flap trasero para tratar de adaptarse precisamente al circuito de Jeddah, para mejorar la eficiencia aerodinámica, y esto es algo que todos los equipos hacen obviamente para adaptar el ala trasera a las diferentes pistas. Han modificado no solo el ala trasera, sino también la ala de frijol, que es de un solo elemento, y la ala de frijol también sirve allí para tratar de hacer el coche más eficiente en la parte trasera, menos arrastre, y por lo tanto significa más velocidad punta. Y esto es fundamental, de hecho son actualizaciones que se hacen en las pistas más ligeras. Así que Ferrari también ha hecho aquí agenda, mientras que aquí vemos las actualizaciones de McLaren, que ha hecho una excelente performance. Después vamos a ver también los tiempos, pero quiero hablar primero de las diferencias. McLaren ha traído nuevas soluciones al difusor, que ha modificado la forma del difusor, y debemos verlo juntos también con las imágenes, y ha modificado también la toma de aire de los frenos en la parte trasera. Por lo tanto, ha modificado también esa zona que es
fundamental para el aire que llega efectivamente luego al difusor mismo. Entonces, todas son modificaciones que sirven para aumentar la carga en la parte trasera, pero sin aumentar el arrastre del monoplaza, y por lo tanto para tratar de mantener la eficiencia aerodinámica, que es fundamental en JED, lo hemos dicho, pero al mismo tiempo, al modificar también la forma del difusor, vas a aumentar también la fuerza vertical que tiene la parte trasera. Entonces, estas son las modificaciones de McLaren. Yendo a ver en detalle, te muestro también la parte de McLaren del ala trasera. Aquí está, esta es el ala trasera de McLaren, con la parte luego modificada también del difusor en este caso, y por lo tanto también luego la toma de aire de los frenos en la parte trasera. Entonces, esta es la parte trasera de McLaren. Vamos a ver, sin embargo, los tiempos y vamos a ver dónde hace la diferencia efectivamente McLaren, que ha empezado con fuerza este fin de semana. Ha empezado realmente fuerte y ha hecho diferencia. Principalmente, ahora te muestro los tiempos en este caso. Vamos a ver, pongo del otro lado. Estas son las prácticas libres. Dos que recuerdo tienen el tiempo y el clima, que luego se tendrá también en la clasificación, en la carrera. Entonces son las más confiables. Las prácticas libres 2. Las prácticas libres, uno sirven un poco para gomar la pista, para limpiarla también, porque la pista de Jeddah está sucia y presenta arena sobre el asfalto. Por lo tanto, las prácticas libres 2 son las más confiables también para ver los tiempos. Hemos visto el 1.28.2 hecho por Norris, luego detrás de él a 163 milésimas. En segunda posición tenemos a Piastri, entonces 1.2 McLaren, que confirma un poco la tendencia de esta temporada con un McLaren muy fuerte. A 280 milésimas tenemos a Verstappen y a 482 milésimas tenemos a Leclerc cuarto, como les he dicho, el primer Ferrari cuarto con Leclerc. Pero atención que este tiempo de Leclerc está ahí adelante, pero no es tan confiable en el sentido de que podría haber sido incluso mejor. En mi opinión, podría haberse posicionado quizás incluso tercero, ya que hizo varios intentos. Leclerc hizo su última vuelta con neumáticos más desgastados antes de entrar a pits. Hizo 2 intentos en los que abortó la vuelta, porque se equivocó en la primera chicana, justo en las primeras 2 curvas. Después volvió a los boxes. Hizo una modificación al ala delantera para tener más agarre en el tren delantero porque no sentía suficiente sensación, sobre todo en el primer sector, que ha sido el punto, digamos, débil de los adversarios en comparación con McLaren. Luego, Leclerc volvió a dar la vuelta con un neumático más desgastado, lo que explica por qué quedó en cuarto lugar. Podría haber tenido un mejor desempeño. Luego quinto Sainz, sexto Tsunoda, que también es el autor del incidente que vimos al final de la segunda sesión de prácticas libres que veremos juntos más tarde. Y luego llegamos un poco a la nota triste si queremos, que es Mercedes, que no lo hizo tan bien como esperaban. De hecho, séptimo Russell y 11º Antonelli. En medio tenemos algunos pilotos, vimos a Gasly octavo, que por cierto en la FPU no fue muy fuerte también gracias a un mapeo del motor más alto en comparación con los adversarios, y también vimos a Hülkenberg noveno, 10º Albon y todos los demás. El 13º Hamilton, chicos, hay que decir que Hamilton no se ha adaptado en absoluto a esta pista y con esta Ferrari especialmente, también lo hemos visto en años anteriores, luchando mucho especialmente con neumáticos nuevos, porque luego en la carrera se recupera en Jeddah, lo vimos con la comparación Russell-Hamilton en Mercedes en años anteriores y también se ve este año en la comparación con Leclerc. La diferencia es abismal y esto se ve en los tiempos también en la vuelta, especialmente con neumáticos nuevos, tiene muchas dificultades. Entonces, quiero mostrarte primero un gráfico que nos muestra el ala trasera actualizada de Ferrari. Entonces muestro la antigua de Jeddah, perdón, la nueva de Jeddah. La antigua de Jeddah y la nueva de Jeddah, que ha cambiado, digamos. La de arriba es la antigua y la de abajo es la nueva. Ven que está cortada, que el ala trasera aquí en Jeddah es más delgada. Luego vamos a ver otra cosa. Primero la telemetría para ver la comparación con los adversarios y luego vamos a ver también los tiempos por vuelta. En el ritmo de carrera hago primero un comentario general sobre cómo hemos visto a los diferentes equipos antes de ir a ver la telemetría que nos muestra todo en detalle. La diferencia de McLaren se encuentra principalmente en las curvas 1 y 2, que son las de menor velocidad del circuito con un coche muy descargado. Entonces, esta es donde McLaren hace la diferencia. McLaren, generando mucha carga desde el fondo, logra ser más rápido que los adversarios en el recorrido y también en los cambios de dirección. Como en esta chicane inicial, a pesar de tener un coche descargado, los adversarios sacrifican mucho el exterior del coche teniendo un coche muy eficiente. Usando alas muy descargadas, usando beam wing muy descargadas, obviamente pierden el equilibrio del coche y por lo tanto también el agarre en las curvas lentas.
porque apuntan a ir más rápido en la parte rápida del circuito, es decir, en el segundo y tercer sector de Jeddah. En este caso, McLaren logra ir muy rápido en el primer sector, especialmente en las primeras 3 curvas donde aumentan más la distancia con los adversarios, ganando incluso 2 o 3 décimas sobre los adversarios, creo, a Verstappen y Leclerc, que son los 2 principales rivales de McLaren en este momento. Hemos visto a muchos pilotos tocar el muro al salir de la curva 13, por lo tanto, al salir de la última curva, no la curva 13 al salir de la última curva. También hemos visto el accidente de Tsunoda que ocurrió en la última curva al salir, pero debido a un contacto hecho dentro de la última curva. Y este es un punto bastante importante. Además han ensanchado la última curva, pero es una curva difícil de hacer, porque se tiende a empujar mucho hacia el exterior y por lo tanto hay que tratar de manejar también la salida y no ir demasiado al límite porque, cuidado, al tocar la pared se corre el riesgo de tener un accidente. Esto será importante en la clasificación, tratar de tener cuidado en esta curva aquí. Y dicho esto, vamos a ver ahora la telemetría, así vemos todo junto. Y vamos a ver luego el ritmo de carrera. Entonces, esta es la telemetría del primer entrenamiento libre que nos ayuda a entender la diferencia entre Verstappen y Norris y Leclerc. En el primer entrenamiento libre, por cierto, McLaren también estaba bastante limitado, tenía ese recorte en las rectas, por lo que perdía bastante en comparación con los adversarios. Pero ya podemos ver aquí donde McLaren hace la diferencia. McLaren hace la diferencia en estas curvas, chicos. Miren aquí, miren el Delta Time aquí abajo que se ve claramente, se los dejo por un rato. Tanto Verstappen como Leclerc entran muy fuerte en la entrada de la curva 1, pero el problema es que no logran detener el coche a tiempo y McLaren logra tener una tracción mejor que ambos. Miren también la velocidad en recorrido. Si vamos un poco antes se ve, miren aquí la parte de salida aumenta. Con el aumento de la velocidad vemos que McLaren tiene una velocidad increíble. En la salida de la curva va aproximadamente 10-15 km/h más rápido que Ferrari y Red Bull. Así que esta es la verdadera ventaja de McLaren. Logra tener más tracción en la salida a pesar de un coche muy descargado y esto se ve no solo aquí sino también avanzando en el primer sector. Vemos que en la parte más guiada del primer sector McLaren logra tener más velocidad que los adversarios y logra llevar sus 0 milésimas a una ventaja de 2 décimas frente a Ferrari y 4 décimas frente a Red Bull. Así que ven que realmente es mucho. Se ve en el Delta Time, se ve tanto que la diferencia es enorme en el primer sector y son literalmente 3 curvas, pero son las curvas más importantes si queremos de Jeddah porque son las curvas donde se necesita tener más tracción en la salida, además de la curva 13 que de todos modos es una curva donde se necesita tener un buen recorrido si queremos, que es esa curva que vuelve atrás, la parte más lejana respecto a la recta. Dicho esto, al continuar con la vuelta, vemos que McLaren está muy equilibrado también en las curvas rápidas, pero no gana mucho si llegamos a la mitad del primer sector con más de 4 décimas. Pérez quedó detrás de Red Bull y Ferrari por más de 2 décimas. De distancia al avanzar, al final la distancia permanece prácticamente idéntica. De hecho, Ferrari en la F1 recuperaba mucho también en velocidad punta, porque si vamos a ver la velocidad punta, vemos que tanto Red Bull como Ferrari hacen la diferencia respecto a McLaren, que si queremos el único punto débil de McLaren en este momento es precisamente la velocidad punta que no está a la par de los adversarios, que sin embargo cuenta poco, cuenta mucho en Jeddah de todos modos porque se alcanzan velocidades muy altas, pero al ganar tanto en el primer sector no hace tanta diferencia negativa para McLaren. Quiero mostrarles también obviamente los tiempos de la simulación de ritmo de carrera. En la simulación de ritmo de carrera, Norris montó neumáticos medios por 11 vueltas, hizo 15 vueltas con 2 neumáticos, mientras Verstappen hizo 12 vueltas con neumáticos medio y suave, mientras que otro piloto hizo 14 vueltas con los mismos compuestos. Mientras que Leclerc ven que ha hecho muchos más stints si queremos en comparación con los adversarios, porque ha intentado varias veces hacer la vuelta con neumático suave sin lograrlo, es decir, teniendo que abortar cada vez el intento. Y entonces al final hizo su long run con 11 vueltas con neumático medio y 15 con neumático medio, otro stint. Por lo tanto, la diferencia, digamos, en tiempos por vuelta. Veíamos a una 34 y medio, 34 alto, mientras McLaren giraba sobre el 34 bajo.
33 alto giraba aproximadamente 5 décimas, 6 décimas de diferencia entre los dos. Verstappen había comenzado con tiempos similares a los de Ferrari, luego fue un poco más alto en los tiempos por vuelta. Y por lo tanto, si queremos ver ahora el ritmo, parece que McLaren es la primera fuerza, luego Ferrari, luego Red Bull y luego Mercedes. Por lo tanto, si queremos el lado positivo es que Ferrari se encuentra como la segunda fuerza. El lado negativo es que hasta hoy parece que McLaren es muy superior a los adversarios. Incluso aquí en Jeddah, cuando todos esperaban que McLaren tal vez estuviera un poco más reducido al nivel de los adversarios. Pero esto es lo que hemos visto hasta ahora. Nunca digas nunca. Sabemos que Leclerc de todos modos no ha juntado su mejor tiempo, en el sentido de que podría haber hecho incluso mejor, en mi opinión, en su intento en la vuelta rápida, pero en fin, Ferrari en este momento no está mal en comparación con los adversarios, especialmente en comparación con Red Bull y Mercedes parece ser superior. También les mostraré un acercamiento al neumático de Leclerc. Este es el neumático de Leclerc después de hacer el stint con neumático medio en el ritmo de carrera y no presenta tanto graining. De hecho, parece estar bastante bien. Y este es un poco el único límite de Jeddah. Si queremos es el graining en los neumáticos delanteros, y el graining sabemos que se crea debido a una diferencia de temperatura entre la temperatura ideal del neumático y la temperatura real. Presente, y cuando hay esta diferencia de temperatura, especialmente cuando hay digamos, un decaimiento de la temperatura, entonces una disminución de la temperatura del neumático, también se genera el graining. En este caso no es así, pero se ha marcado en la Ferrari. Esto es bueno también para el ritmo de carrera, y en general todos los equipos no han acusado mucho graining, pero habría que ver también en perspectiva de ritmo de carrera. Presta atención también a las estrategias, porque probablemente veremos algunos equipos que podrían elegir también el neumático blando al inicio. La mejor estrategia sería duro-duro, sin embargo también podrían optar por blando-duro, visto que muchos equipos han probado también el neumático blando, tanto en el primer entrenamiento libre como en el Pono, segunda sesión de prácticas libres, así que presta atención a todo esto y vamos a ver también ahora el ritmo de carrera de los distintos equipos. Vamos a ver un poco la diferencia. Primero quiero mostrarles también la diferencia entre Verstappen, Norris, Leclerc y Russell. Vamos a verlo en la vuelta rápida, en la segunda sesión de prácticas libres, y luego vamos a ver también el ritmo de carrera. Esta diferencia y pongo aquí a la derecha, sí, mejor pongo aquí a la izquierda, esta diferencia entre los distintos pilotos en la vuelta rápida, recuerdo que Leclerc tenía un neumático un poco más desgastado, es decir, no desgastado, pero con algunas vueltas más respecto a los demás. Y vemos que la verdadera diferencia de McLaren de Norris en este caso la hace en el primer sector. Mira aquí el delta, como te mostré también en el primer entrenamiento libre. Lo mismo sucedía también en el segunda sesión de prácticas libres en condiciones muy diferentes, porque el primer entrenamiento libre se llevó a cabo con una pista más caliente y también más sucia, menos gomosa. Segunda sesión de prácticas libres era una pista más gomosa, menos sucia y con menor temperatura del asfalto, que es la que también veremos en la clasificación y carrera, pero de todos modos en el primer sector McLaren hizo la diferencia y logró ganar mucho sobre los adversarios. En este caso, saliendo del primer sector con curva 1, 2, 3, 4, llegamos aquí con una desventaja respecto a Verstappen de 140 milésimas respecto a Leclerc, de 321 milésimas respecto a Mercedes, de 138 milésimas. Por lo tanto, Ferrari entre todos los equipos es el que más sufre en el primer sector. Luego, avanzando con la vuelta, Ferrari permanece bastante constante con el delta respecto a McLaren y solo pierde una décima si queremos al final de la vuelta, mientras que Mercedes pierde mucho más también en la parte rápida, sigue perdiendo y no logra estar al mismo nivel en las curvas rápidas respecto a McLaren. Por el contrario, Verstappen logra recuperar en el sector central, el más guiado respecto a Norris, y luego pierde un poco tanto en la curva 13 como avanzando también en la segunda parte del circuito, especialmente en el tercer sector pierde un poco, pero sobre todo en la curva 13 pierde mucho Verstappen. Y esto nos muestra un poco la evolución de la vuelta entre los diferentes equipos. McLaren hace la diferencia, repito, en el primer sector donde va más rápido. Incluso al ver el uso de las marchas, vemos que de todos modos usa una marcha menos, logra tener más tracción, más agarre y de todos modos no derrapa, hace los cambios de dirección más rápido, tiene una mejor gestión. También se ve desde las cámaras a bordo, McLaren está realmente en una pista, especialmente en el primer sector y en la curva 1-2 donde hace la diferencia. Vamos a ver también el ritmo de carrera, que vamos a analizar un poco las diferencias entre los diferentes equipos. Entonces vamos a ver los tiempos. En este caso Verstappen y Norris he tomado 1.34.9, 1.34.8, 1.34.7, 1.34.7, 1.40 y una vuelta un poco más alta, 1.34.9, 1.35.2, entonces en el 34 alto.
35 bajo. Mientras, si vamos a ver a Norris, acababa de empezar, luego hubo el incidente de Tsunoda. 35.0 y luego 38.2. Tomemos también a Piastri para comparar con el otro McLaren, que si yo me equivoco había empezado antes la simulación. De hecho, 33.8, 33.7, 34.1, 34.0 ven que es mucho más rápido, incluso gira 7-8 décimas más rápido que Verstappen con el mismo neumático. Vamos a tomar ahora a Leclerc y no recuerdo si Leclerc había hecho muchas vueltas. En la simulación de ritmo de carrera, hizo 2 vueltas, 34.7 y 34.6, por lo tanto más rápido que Verstappen en términos de tiempos de ataque, pero de 2.3, pero no al nivel de McLaren, por lo que les decía que Ferrari es mejor que Red Bull en este momento en el ritmo de carrera. En la clasificación, sin embargo, si tomamos también a Hamilton y hacemos la comparación, Hamilton tiene un tiempo de ataque de 35.3 y 35.4, por lo tanto tiempos más lentos que Hamilton. Hay una diferencia abismal entre los dos en este gran premio, con Hamilton que realmente está luchando mucho. Y también hacemos una comparación entre Leclerc y Hamilton en la vuelta seca, así que vamos a ver también la diferencia entre ellos dos donde realmente pierde Hamilton. Entonces, al hacer la comparación entre los dos, vemos que Hamilton pierde a mayor velocidad en la recta en comparación con Leclerc, por lo tanto, probablemente es una elección o una configuración más agresiva del motor híbrido, probablemente una elección aerodinámica también diferente. De todos modos, avanzando, vemos que pierde en las curvas rápidas donde se necesita tener más estabilidad en la parte trasera. Una diferencia de hasta 10 km por hora. 9 km por hora de diferencia entre los dos y pierde mucho entonces en el primer sector donde Leclerc hace la diferencia sobre Hamilton, pero pierde principalmente en todas las curvas. Vemos también aquí que va a perder algo en el recorrido, no tiene la misma sensación y especialmente en la salida. Hamilton pierde mucho, especialmente en la parte de salida donde pierde más en comparación con Leclerc, aunque en la entrada son bastante similares en términos de velocidad, pero enfrenta muchos obstáculos durante y al finalizar el trayecto. Hamilton, al no tener realmente una sensación con la parte trasera, no te sientes capaz de empujar tanto al límite, no tienes ese coraje que necesitas para llevar tanta velocidad en el recorrido. También porque hemos visto varias correcciones. De todos modos, del piloto inglés, porque aún no se siente cómodo con la parte trasera del SF25, esta es la realidad de los hechos. Primero veamos a Tsunoda. El accidente que tuvo en LFP2, porque fue un accidente bastante grave. Por cierto, hasta ese momento Tsunoda estaba yendo muy bien. En mi opinión, estaba haciendo una excelente actuación. Las prácticas libres estaban al nivel de Max, una décima de diferencia entre los dos. Y luego cometió este error. Sigamos adelante, veamos cómo prepara la curva, cierra mucho hacia el interior y toca con la parte delantera izquierda la pared. Miren el contacto, ahora lo dejo seguir. El contacto fue ligero, ni siquiera fuerte, pero aquí tenemos una pared rígida. Y basta con un contacto ligero, con una superficie muy rígida, muy dura. Y entonces perdió luego, digamos que rompió el brazo de la suspensión. En consecuencia, perdió el control y chocó directamente contra las barreras. Es un error, sí, bastante grave de todos modos, porque un piloto en un equipo de primera no puede permitirse cometer un error de este tipo, o puedes esperarlo de un piloto de mitad de tabla. También hay que decir que Tsunoda no conduce mucho este Red Bull. Es una lástima porque hasta este momento lo está haciendo bien. Espero que no afecte su resultado en este gran premio y su sensación con Red Bull RB21, especialmente porque se estaba sintiendo bien hasta este momento. Por lo tanto, este es un accidente de Tsunoda que luego causó la bandera roja, y también vimos otro problema muy importante que les mostraré aquí con esta cámara a bordo de Albon que está delante de Hamilton. Presten atención, chicos, a los diversos impedimentos. Miren aquí. Aquí Albon estaba en su vuelta, se encuentra delante de Hamilton, tiene que girar de inmediato al final, y este era un tema muy importante a tener en cuenta en la clasificación porque podría causar también penalizaciones en la parrilla. Por lo tanto, será importante la relación entre el ingeniero de pista y el piloto, en este caso con Hamilton, Riccardo Adami y el propio Hamilton. Será importante que se avise al piloto a tiempo que tiene un adversario detrás de él que debe dejar pasar, que en su buena vuelta, de lo contrario se arriesga a una penalización en la parrilla y por lo tanto por el impedimento.
Así que presta atención a este factor aquí, porque aquí en Jeddah sucede de todo, ocurren accidentes, banderas rojas, también presta atención a hacer la vuelta a tiempo porque puede haber una bandera roja e incluso el impedimento porque al final todas son curvas ciegas, así que estos son dos aspectos muy importantes a tener en cuenta, incluso cuando se quiere hacer el tiempo en la clasificación. Es cierto que hacerlo al final de la sesión tienes ventajas en términos de cuánto está gomada la pista, cuánto está más limpia, etcétera, etcétera, pero también tiene desventajas porque puedes encontrar una bandera roja o puedes encontrar un impedimento y no completar la vuelta y por lo tanto quedar quizás excluido de la sesión, así que presta atención a todos estos factores que luego influirán. Aquí vemos cómo Norris logra atacar el bordillo en la curva 1 y también hacer el cambio de dirección. Luego para la curva 2 ataca muy rápidamente el bordillo en la curva 2, mientras que Leclerc, haciendo lo mismo, sufre un poco una suspensión muy rígida. De hecho, Ferrari la he visto una suspensión más rígida en comparación con los adversarios y esto también causa un problema cuando va a atacar los bordillos que hay pocos para tomar en Jeddah porque al final están en el primer sector, tal vez también algo en el segundo, pero no mucho. Y cuando vas sobre un bordillo y es un activo demasiado rígido bajando del bordillo, tienes el problema que tenía Red Bull el año pasado, es decir, un coche que pierde estabilidad y por lo tanto también pierde rendimiento porque no sientes el agarre del monoplaza y aligera el gas. Por lo tanto, este es otro problema que tiene Ferrari en este momento que debe resolver, obviamente con el activo y con el equilibrio del coche. Esta diferencia entre los distintos pilotos sin Drag Reduction System, en este caso sin Drag Reduction System, vemos que McLaren es incluso más rápido que Red Bull y Ferrari con el Drag Reduction System, en cambio es un coche más lento. Esto significa que de todos modos McLaren tiene una buena eficiencia a un Drag Reduction System no tan eficiente en comparación con los adversarios. Esto es muy interesante como gráfico nos muestra esta parte final y Ferrari, si queremos, tiene el cierre, es menos eficiente en comparación con los adversarios. Esto afecta también seguramente cuando estás en carrera, sobre el ritmo de carrera, etcétera, etcétera. Hemos visto un poco de todo. Díganme en los comentarios qué esperan ustedes de las clasificaciones en Jeddah y también de la carrera, cuáles son sus impresiones sobre estas prácticas libres de los diferentes equipos, cómo ven también a Ferrari. Estoy curioso por leer y responder a todos sus comentarios. Les recuerdo dejar un like, suscribirse, activar las notificaciones y les dejo otros videos relacionados aquí, entre otros. Eso es todo. Nos vemos en un próximo video.